Bien, buenas tardes, ya estamos en grabación. Hoy día, como lo adelantábamos previo al inicio de esta reunión, hoy día vamos a revisar uno de los dos trabajos que he preparado en estos días para presentar a ustedes los modelos de análisis tanto de las campañas publicitarias como de los ciclos noticiosos, y que en lo fundamental vienen explicados los componentes que están señalados en ese modelo en su presentación gráfica. En el modelo, bueno, lo primero que tenemos que indicar acá, que nosotros estamos estudiando los productos mediáticos, en este caso, campaña publicitaria y ciclo noticioso, y que además continuaremos en los cursos que vienen. Y lo que haremos será analizar los productos mediáticos, o sea, lo de la prensa, productos culturales, que son aquellos que son provistos por las industrias culturales, y en último lugar, productos de las redes sociales. En esta primera etapa solo vamos a ver productos mediáticos, y de los productos mediáticos, dos de los más relevantes en primera instancia, que son aquellos que provee la publicidad y aquellos que provee el periodismo como técnicas de comunicación. En el primer caso vamos a ver análisis y funcionalización pedagógica de campañas publicitarias. En realidad, vamos a ver el concepto de, usando este modelo, cómo se analiza una campaña publicitaria y de qué modelo podemos servirnos. Denominamos funcionalización pedagógica de productos mediáticos, en este caso, de prensa, de radio y televisión. Recordemos brevemente que para nosotros los medios de comunicación hasta ahora y hasta un par de años más van a ser estos tres: prensa, radio y televisión. ¿A qué denominamos funcionalización pedagógica? Al proceso de selección, evaluación, análisis, procesamiento y posterior utilización en la enseñanza institucionalizada de la lengua materna, la literatura y la comunicación, de unidades susceptibles de ser aisladas en las programaciones de radio y televisión o de secuencias de prensa. A ver, es importante que se vea esto en su minuto. ¿Qué podemos entender por esto? ¿Alguien puede? Vamos a ver si hay más gente. Por favor, abran su micrófono y compartamos la conversación. ¿Qué se entiende entonces por funcionalización pedagógica? En este caso, de productos mediáticos. Puede ser. En simples palabras es como... Dale nomás, Ron. No hablan, tranqui. Prefiero escuchar. En simples palabras es como que un profesor va a seleccionar un producto mediático, evaluando y analizándolo, y lo va a transformar en un recurso pedagógico. Correcto. En simples palabras, eso es. Eso es. O sea, a ese proceso que los profesores de lenguaje, en este caso, llevan a cabo o debieran llevar a cabo con los productos mediáticos de los medios de comunicación, los productos culturales o los productos de redes sociales. Eso es, ¿ya? Ahora, este proceso de funcionalización pedagógica, ya los profesores de lenguaje ya lo llevan a cabo, ¿eh? ¿Con qué otros productos? ¿Con una noticia puede ser? Sí, pero aparte de productos mediáticos, culturales y de redes. Con los libros. ¿Qué otra cosa se funcionaliza en las clases? Los libros. O sea, ¿qué libros? Relacionados con el contenido a tratar. Pero sí, pero ¿qué? ¿Los libros de qué género? ¿Libros de qué?
Literarios. Literarios, correcto. La literatura también es un objeto de funcionalización pedagógica en la enseñanza de la lengua materna. ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón para la cual la literatura forma parte de los contenidos del sector lenguaje y comunicación, o lengua castellana y comunicación, o o literatura y lenguaje, bueno, todos los nombres que tiene el sector? ¿Para qué trabaja con literatura el profesor? ¿Para qué le sirve? Mayormente se utiliza la literatura para ver todo lo que tenga que ver con los ámbitos como las figuras retóricas, de vez en cuando algunos tratar de entender los contextos históricos de cierta época. ¿Verdad? ¿Correcto? Uh-huh. Identificar personajes, cosas así. Claro, esas son las actividades, ¿no es cierto? Pero el objetivo, ¿por qué la literatura forma parte de la educación en lenguaje y comunicación, en humanidad en general? ¿Qué permite la literatura? Se podría decir que gracias a la literatura se pueden comprender un poco más las transiciones y el modo de la lengua castellana. Claro, claro, es cierto. Igual puede ser porque los textos literarios dan como el paso a que puedan comprender otros textos que son más complejos, como los argumentativos o descriptivos. Uh-huh. Correcto. Claro, en el fondo, el trabajo con la literatura en humanidades que viene desde hace mucho tiempo, o sea, siempre ha habido, siempre se ha considerado en la enseñanza, en cualquiera de los niveles, en la enseñanza humanística, el estudio de la literatura, y hoy día se considera, y bueno, desde la formación, desde la estructuración de los currículos escolares en Chile y en el mundo, en Latinoamérica, la literatura se estudia porque nos permite a los estudiantes observar, conocer otros mundos distintos a lo que las personas viven. Entender, por ejemplo, cómo en épocas remotas o incluso en épocas futuras, no vividas todavía, cómo en esas épocas los valores humanos han estado presentes. El amor, la lealtad, cómo personas situadas en otros contextos muy distintos a nosotros sintieron, pensaron, actuaron respecto de sus comunidades, respecto de su sociedad, respecto de sus congéneres, en fin. En el fondo la literatura lo que nos permite a nosotros es aproximarnos a otros modos de vida, a otros modos de ser, que de otra manera difícilmente conoceríamos si no pudiésemos leerlo en un texto. Eso es lo que debiera ser el objetivo fundamental del trabajo en literatura en la enseñanza básica y media. Ahora, otra cosa es, como le pasaba a nuestro niño Andrés, ¿no es cierto? Es que la enseñanza de la literatura a veces, si no se sabe cómo operarla, se transforma en algo bastante complejo, difícil e incluso desagradable, al punto de que muchas intenciones, esta forma de tratar la literatura seguramente ha dejado a muchas personas en su vida fuera del goce literario porque en la enseñanza básica media era tedioso, pesado y no se apreciaba el para qué servía. Así como uno ha tenido experiencias notables con la literatura en enseñanza básica y media, algunos también no hemos tenido algunas tampoco tan buenas.
¿No es cierto? Esa forma de entender la literatura como aprendiéndose de memoria las figuras retóricas, intentando encontrar en el sentido de un relato lo que el profe te dijo que tenías que encontrar. Es difícil, ¿eh? Es difícil trabajar la literatura con esa libertad que requiere trabajar con ella. Me imagino que todos ustedes no han tenido, por estar aquí, por lo menos estudiando lenguaje, no tuvieron experiencias traumáticas, por lo menos. O si las tuvieron, las superaron. ¿Qué piensan? ¿Cuáles han sido sus Intentando experiencias? recordar alguna experiencia traumática que tuve con la asignatura, ¿Ya? pero no recuerdo. Ya, entonces está sana. No sufriste daño. Es que más allá de vivir una experiencia, entre comillas, traumática, el tema, por ejemplo, de mí en lo personal, yo estoy en el CONCE. Y tanto entre tercero y segundo y tercero me tocó leer textos literarios de medievales, por ejemplo, como los clásicos como El Cantar de Mío Cid, Don Quijote, uno que otro texto de Garcilaso, y fue difícil porque el profesor que nos tocó nos hacía prácticamente, aparte de saber, aprendernos de memoria el texto, teníamos que identificar los motivos que permitían el desarrollo de la historia, de la trama. ¿Ya? Aparte de identificación de figuras y los contextos sociales. Claro. A lo mejor era mucho para el trabajo literario que como te digo, es que también esa enseñanza formalizada también respecto a los textos. Eso también involucra, tiene dificultades. Ahora que lo pensé, ¿Mm? sí, igual tuve experiencias traumáticas, por decirlo así. La enseñanza media estuve en el colegio adventista ¿Ya? y por ser un colegio religioso me hacían leer puros libros religiosos adventistas. Entonces, ¿Cómo yo nunca te vi? fue súper traumático porque no tuve experiencia con buenos libros y las preguntas eran como únicamente de comprensión lectora, entonces no era muy enriquecedor, no era para nada enriquecedor. Ya. Me hubiese encantado leer el Mío Cid o esos libros clásicos que decía el compañero, Claro que pero además no forman parte, solamente y que libros adventistas. además forman parte de la cultura hispánica importante, o sea, no son cualquier texto, po. Están en la Sí, pues. fundación de la lengua, en la fundación incluso esos textos también tienen un valor técnico, un valor, ¿no es cierto?, en términos de literatura clásica, de la lengua incluso de la época, en su versión en castellano antiguo. Bueno, de lo que estamos hablando es que la funcionalización pedagógica es algo que ya se da en la enseñanza media, básica, específicamente con el caso de la literatura. La literatura también es un es un producto cultural, como el teatro, como los espectáculos, como el cine, como todos estos elementos que para poder tratarlos en la enseñanza media, o sea, para poder tratarlos en la educación, tienen que ser sometidos a un proceso de funcionalización pedagógica, ¿no? Es decir, los profesores tienen que transformarlos en recursos pedagógicos. Entre otras razones porque no fueron creados para eso. La literatura tal como la concebimos, excepto que existe una literatura pedagógica, claro, pero la literatura en términos generales no fue pensada para hacer clase. Por lo tanto, quien tiene que procesar aquello
quien tiene que funcionalizarlo son los profesores. Y para ello los profesores tienen que conocer este proceso. No es llegar y leer así nomás. ¿No? Eso es complicado. Ahora, si eso es complicado con la literatura, imagínenselo cómo será complicado con productos mediáticos cuya inclusión en la enseñanza básica y media todavía no está todo el mundo convencido que debe hacerse. ¿No? Bueno, este proceso tiene que... Este proceso involucra varios momentos, la selección y la evaluación de lo que se va a trabajar, el análisis y el procesamiento, y finalmente la utilización en la enseñanza institucionalizada. Y esto se hace a través de la programación didáctica y otros elementos que los profesores ya, desde el punto de vista de la pedagogía, tienen que saber hacer. Dice, este proceso se desarrolla para la apropiación pedagógica de otros tipos de productos culturales, como el cine en sus diversos géneros, el teatro, el cómic, etc. Y de productos de redes sociales, de YouTube, Instagram, WhatsApp. ¿Ya? Este proceso consta de estas 3 etapas que vamos a nombrar ahora. Yo les he contado de que yo he trabajado ya, he diseñado los modelos para el análisis de productos mediáticos y de productos culturales y de redes sociales. Y en los últimos 2 años, en los seminarios ya de 4º año, hemos estado trabajando con YouTube, Instagram, WhatsApp, y estos, en esos cursos los estudiantes han trabajado modelos y propuestas de funcionalización pedagógica de este tipo de redes sociales, ¿no? Y que es importante que ustedes algún día lleguen a conocerlo, porque eso es lo que sus estudiantes manejan, es lo que conocen, es lo que está más a mano para ellos también. Entonces, una idea interesante es que los profesores puedan transformar ese uso y esa tecnología en recursos didácticos, en recursos pedagógicos. Todo un desafío, chicos, ¿eh? Es sumamente importante. Bueno, este proceso involucra 3 momentos, como decíamos. La selección de los productos. ¿Cómo se seleccionan esos productos? A partir de estos 2 criterios. ¿Qué significa pertinencia y coherencia? Un primer nivel de pertinencia es la pertinencia cultural, que está relacionada con las condiciones y el entorno de los estudiantes. O sea, a la hora de seleccionar un producto, el profesor tiene que tomar en cuenta esa pertinencia cultural. Por ejemplo, como relataba recién la compañera, ella por estudiar en un colegio confesional, la selección de los productos, en este caso literario, está determinada por esa ideología. O sea, el hecho de que no haya leído el Quijote o no hayan visto otro tipo de literatura, está determinado porque la pertinencia cultural con la que se seleccionaron los productos está determinada ideológicamente por las condiciones de propiedad del establecimiento. Profesor, ¿Sí? ¿y no hay una pertinencia social o es igual, es como cultural? Cultural, ahí está todo. Porque tiene que ver con las condiciones y el entorno de los estudiantes. O sea, ahí va lo económico igual. Por ejemplo, Socioeconómico. claro, socioeconómico, sociocultural. Por ejemplo, imaginémonos en el caso de la publicidad. ¿Ya? Uno puede pensar, por ejemplo, que a uno le puede gustar mucho una campaña publicitaria porque la encuentra creativa, la encuentra interesante, qué sé yo,
una publicidad, no sé, pues, de cervezas. Tú comprenderás que eso no puede trabajar en un nivel infantil, ni siquiera juvenil muy bajo. Tampoco podrá tratarse en un colegio confesional como un colegio católico o un colegio adventista, menos adventista. Ustedes comprenderán que trabajar un programa de televisión o una película también pasa por esos filtros. En un entorno, por ejemplo, sociocultural de estudiantes con, no sé, con presencia de estudiantes mapuches, tú comprenderás que hay que tener el cuidado suficiente como para elegir un texto, elegir algún documento, alguna película en que esa etnia no aparezca atacada ni menospreciada. Esos son elementos de pertinencia que el profesor tiene que tener. ¿Les queda claro, no? Porque miren, ¿qué tanta bulla hay? Por ejemplo, el caso de la literatura. Si uno analiza y ve los programas de estudio, desde hace muchos años, si no desde siempre, ahí aparecen lecturas sugeridas. Ahora son sugeridas, antes eran impuestas, ¿no? Entonces había que leer los textos literarios que venían incluidos ahí, y no otros. Hoy día vienen sugeridos, pero es una sugerencia bien forzada, porque difícilmente los profesores van a trabajar con algunos textos que no estén allí, ¿ya? Y incluso hoy día se agregan películas. Hay otros productos que se le proponen a los profesores para su trabajo en aula, ¿ya? Y se supone que quienes determinaron aquello tienen que haber tenido en cuenta esta pertinencia cultural respecto a los estudiantes que iban a trabajar con esos elementos, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Yo hace años atrás, cuando me dedicaba a la literatura, bueno, hace muchos años atrás, cuando me dedicaba al análisis literario de poemas, de obras de teatro, de cuánta cosa más, yo empecé a leer algunos textos que me parecieron interesantes. Y leí, me acuerdo, ¿cómo se llama este libro de Mala Onda, de Fouquet? ¿Ya? Y siempre me interesó, siempre me llamó la atención eso. Y yo me acuerdo haber escrito un trabajo sobre ese, que está publicado, no me acuerdo dónde, por ahí, en que yo relacionaba a la novela de Fouquet, Mala Onda, con la publicidad, que a mí me parecían discursos muy parecidos. Bueno, pregunta, ¿alguno de ustedes leyó Mala Onda de Fouquet? ¿El libro? Bueno, en una época, ese libro fue prácticamente prohibido en la enseñanza media. Y yo me recuerdo haber presentado un trabajo en un congreso, en uno de los tantos congresos que yo iba antes, de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios. Y presenté este trabajo, me acuerdo, no sé si fue en la Universidad de la Frontera o en Valdivia, no me acuerdo. Y, y claro, algunos colegas míos que se dedicaban a la literatura formal, a la literatura, comillas, de verdad, ¿no? Y ellos le llamaban de verdad, no a estos libritos de jóvenes, estas tonteritas que escribían. Y yo me acuerdo precisamente que después de leer ese trabajo, a todo esto, la sala donde yo presenté el trabajo, me pareció bien interesante porque había muchos estudiantes de pedagogía en castellano de esa universidad, chicos jóvenes. Después de terminar mi intervención, hubo un par de preguntas y después un grupo de ellos me invitó a tomar un café. Y conversando con ellos, me confesaron de que ellos habían leído Mala Onda en el colegio a escondidas,
y que una vez que habían llegado a estudiar pedagogía en castellano a esa universidad, los que no lo habían, lo habían leído ahí en la universidad, pero nunca nadie se atrevió a decirle a los profesores que por qué no lo trabajaban, porque los profesores no trabajaban con esa subliteratura, que sí. Entonces ocurre lo siguiente, que tú comprenderás que ahí hay una enorme diferencia, una contradicción grave, entre una novela que fue leída por miles de estudiantes, prácticamente en secreto, que para esos miles de estudiantes a lo mejor fue la única novela que leyeron y leerán en su vida, la única literatura que leyeron en su vida se llama Mala Onda de Fouquet. Pero se hacía oculto, se hacía como, así como clandestinamente. Y yo me llevé a preguntar por qué razón esa novela le había gustado tanto a los chiquillos. Porque según mis colegas de literatura, era una novela en que Fouquet lo que dijo podría haberlo escrito en 20 páginas y no en 180 o en 140 páginas. Esa era una de las críticas. Lo otro que era una novela burguesa, que era una novela sin sentido, que era una novela tonta, que el protagonista era un niñito sin cerebro, no sé. Puras cosas pencas sobre... Bueno. Y descubrí que esa es una novela, había sido escrita por Fouquet. Esto yo lo conversé con Alberto Fouquet en un par de oportunidades. Me encontré con él, me reuní con él y conversamos bien sobre esto. Y mi teoría era que Mala Onda era un libro que había sido escrito para ser visto, no leído. Eso le gustó mucho a Fouquet, porque dijo, ay, cuéntame. Bueno, yo le expliqué mi teoría, de que en realidad la estructura que tenía la novela no era de una novela propiamente tal, sino que de un storyboard. Un storyboard es una historia que se realiza cuando se hacen los spots comerciales o las películas, en que el director va poniendo ahí en un cuadrito, hace un dibujito y al lado coloca un diálogo, para ver, para imaginarse cómo va a ser después. ¿Ah? Espérame, hay gente que está... Ahí está. Ay, ¿cómo saco esto de aquí? Ahí. Bueno, entonces la idea era que esta teoría de que la novela había sido escrita para ser vista y no leída fue tomando cuerpo. Y efectivamente, si uno después yo analicé esa novela y efectivamente demuestro que está escrita como un guión cinematográfico más que una novela literaria. Y esa, para mi gusto, es la causa por la cual le gustó tanto a los muchachos, a los jóvenes, que están más acostumbrados a lo visual o a lo audiovisual que a otra cosa. ¿Me entienden o no? Sí. Si ustedes leen esa novela, está llena de elementos descriptivos que apuntan a una estructura textual que va describiendo lo que después podría grabarse. O sea, a esa novela necesita re poco, yo habría necesitado re poco para hacer película. Ya estaba concebida como eso. Por esa razón le gustó a los cabros, y por esa razón creo yo que no la entendieron mis colegas literatos ortodoxos y estrictos. Esa es otra cosa. Bueno, estamos hablando de la competencia, la pertinencia cultural, y otra cosa sumamente importante, la pertinencia técnica, que está relacionada con la competencia del docente para efectuar procesos de funcionalización pedagógica. O sea, si un profesor no sabe
no trabaja, no conoce lo que es la funcionalización pedagógica de los productos mediáticos, no va a poder hacer nada en la sala de clase. O sea, ¿cuál va a ser la actitud general? Y por eso muchos colegas de castellano son criticados en los colegios. En que el profe de matemática, el profe de historia, los otros dicen, no, ¿qué si el profesor de castellano se la pasa viendo películas? ¿Escucharon eso, no? Me suena. No Sí. recuerdo algo, pero El profe de lenguaje, no, ese profe de lenguaje se dedica a puro ver películas con los cabros en la sala de clase. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque le han dicho al profe, mire, tiene que trabajar con el cine. O tiene que trabajar con, ya no sé qué es lo que va, lleva una película, pero no haya que hacer con la película. Después comentémosla. Así como quien la comenta en el living de una casa, y no en una escuela. Entonces, eso ha llevado a la mala fama del trabajo con los medios en la enseñanza media, porque la única manera que mucha gente conoce, que sabe cómo los profesores pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque son profesores que no han estudiado lo que están estudiando ustedes, que es la funcionalización pedagógica de esto. O sea, saben menos que sus propios estudiantes respecto a la película que están viendo, para ser bien exacto. Han visto menos películas que los propios estudiantes. Entonces no saben. A eso yo le llamo pertinencia técnica, que está relacionada con la competencia del docente para efectuar procesos de funcionalización pedagógica. Ese docente tiene que saber hacer eso, si no, no va a funcionar. ¿Estamos? profesor, sí, Dígame. profesor, lo de cultural, por ejemplo, un ejemplo de ello era lo del cine, ¿verdad? ¿Mm? Ya, no eso, que no lo tenía claro. Claro, no, lo que pasa es que muchos profesores que al ser obligados por la UTP o por los programas o por quien sea, le dicen, a ver, el profe que tiene que hablar de los medios de comunicación. Entonces, muchos profes lo toman muy a bien, esto lo toman interesante, les parece un desafío, pero a muchos otros no les interesa, porque muchos otros piensan que los medios de comunicación son cochinadas y que envenenan la mente, que así, y tienen una serie de juicios, y que piensan de que no tendrían cabida en la enseñanza formal, que no valen la pena, que son subproductos culturales, que son, en fin, todos los pecados que caen sobre la tele y sobre los demás medios de comunicación. Pero hay profesores que han entendido, y espero que ustedes sean de ese tipo de profesores, que no se puede cerrar los ojos y negarse a trabajar con los medios de comunicación cuando son elementos que impactan a nuestros estudiantes. El secreto, la solución no está en ignorarlo. La solución está en trabajar con ellos, pero hay que aprender a hacerlo. No basta mi intuición nomás, mi cachativa. No, así no anda la cosa. Bueno, el otro criterio es la coherencia. Es decir, la relación lógica entre los diversos componentes del trabajo pedagógico. Objetivo, contenido, actividad, aprendizaje, esperado, de evaluación. Esto que estoy nombrando yo de objetivos, esos son los elementos que tienen la planificación docente. O sea, cuando yo trabajo un medio de comunicación, o trabajo una telenovela, o trabajo un ciclo noticioso, o trabajo una campaña publicitaria, tengo que tener claro que esa información que yo puedo rescatar del análisis, tengo que incorporarla lógicamente en una planificación, en la planificación, en el punto donde dice recursos. El trabajo con la telenovela en sí mismo, con la campaña publicitaria en sí mismo, con el ciclo de en sí mismo, no funciona. Yo tengo objetivos instruccionales, por ejemplo, aprender a describir, aprender a argumentar. Esos son contenidos que los profesores tienen que enseñar. Ahora, para lograr ese objetivo yo puedo valerme de varios tipos de textos, entre esos los textos periodísticos, los textos radiales, los textos televisivos, los textos de la publicidad, los textos del periodismo. Para eso es que nosotros estudiamos publicidad y periodismo, no para enseñar publicidad y enseñar periodismo.
Eso se enseña en otras carreras, en otros lados. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta. La funcionalización pedagógica para los estudiantes se debe aplicar dentro de la sala de clase, no así como mandar tareas para la casa y que allá revisen. No, o sea, bueno, eso es mandar tarea. No, que eso de mandar tarea tiene que ver ya con la planificación, como lo. No, es Independientemente. que lo pensé porque, por ejemplo, en la pertinencia cultural, ya, por ejemplo, al trabajar con niños rurales, de zona rural, yo podría trabajar con el medio, Radio. pero por ejemplo, si quisiera trabajar con la tele, Ujú. lo podría hacer en el salón de clases porque yo llevo todo para trabajar, pero no, ellos no lo podrían hacer en sus casas, por ejemplo, o no todos, no sé. Así te entiendo. Sí, bueno, lo que pasa ahora con lo que estamos haciendo ahora, que no todo el mundo probablemente tiene la capacidad para poder conectarse, ¿no es cierto? O sea, hay una barrera ahí física, una barrera económica, una barrera cultural y una barrera tecnológica puede haber. Bueno, eso está en la capacidad del profesor de entender la pertinencia cultural de sus estudiantes. Yo he hecho talleres con profesores de enseñanza básica, en séptimo y octavo, en escuelas prácticamente rurales. Y hemos trabajado con la prensa, no necesariamente con la televisión. ¿Mm? Claro, para algunas cosas la televisión sirve, pero para otras no, y por eso se habla de la funcionalización pedagógica de productos mediáticos en general. No estamos hablando no solo de la tele, estamos hablando de la prensa, la radio y la televisión. Son todas posibilidades distintas. No, sí sé, o para aplicar también esto de las redes sociales, Sí. igual es más complejo, yo no me imagino cómo poderla aplicar. Ah, tienes que llegar, va a tener que llegar. Bueno, en comunicación audiovisual que viene, ¿Es aplicarse? claro, a ver, el segundo semestre del próximo año, después que, no, ahora el segundo semestre vamos a ver en medio, del otro vamos a ver técnica, en 3 semestres más cuando veamos comunicación multimodal y comunicación audiovisual, ahí vamos a ver, qué sé yo, el tema tecnológico. Incluso más allá, en cuarto, cuando tengamos un seminario que se llama Seminario de Comunicación, allí trabajamos las redes sociales. Mientras tanto, si quieres informarte, yo en algún momento dado puedo enviarte algunos trabajos que yo iniciales que he recibido de gente de seminario para que le eche una miradita a ver más o menos cómo va, ¿no? Pero hace un par de años nomás que empezamos con esto, así que así cuando tú llegues allá ya obtendremos mucha más experiencia y podrás trabajar como ejemplo, por ejemplo, propuesta de funcionalización pedagógica de la tecnología YouTube, como lo hicieron algunos estudiantes con nosotros. ¿Cómo trabajaron en YouTube? ¿Cómo lo hicieron? Pero para eso tienes que conocer audiovisual, tienes que saber comunicación multimodal, tienes que saber comunicación mediática, tienes que saber publicidad y propaganda, tienes que saber varias cosas previas para eso. Pero ya llegaremos. No te preocupes, vamos para allá. ¿Alguna consulta sobre estos criterios con los cuales se trabaja la selección, que el profesor tiene que trabajar con la selección? Bueno, quedan así generales, ¿no? Sí, pero se entiende que hay que entender la naturaleza de tus estudiantes y del local donde trabajas, y entender también y saber tener toda una competencia técnica apropiada para poder trabajar esto. Si no, pasa a puro improvisar y no va a llegar a ninguna cosa. Y lo otro es la coherencia, que el análisis que se proponga tiene que estar incorporado en los componentes del trabajo pedagógico. Tiene que formar parte tiene que poder formar parte de una planificación didáctica. Ese es un tema que ustedes van a ver en las asignaturas de educación.
o en el currículum nuevo ahora van a haber metodologías particulares, metodología de la comunicación, de la lengua y la literatura. Y ahí vamos a ver cómo hacerlo. ¿Alguna consulta sobre esta primera etapa de la funcionalización? Queda así en general, ¿cierto? Bueno, una segunda etapa tiene que ver con el análisis de los productos. El desarrollo de esta etapa requiere la utilización de modelos de análisis proporcionados por las disciplinas que estructuran la formación inicial y permanente del profesorado de lengua y literatura. Es decir, lingüística, literatura, semiótica, medios de comunicación, didáctica, metodología. Esto que yo nombro aquí, lingüística, literatura, semiótica, medios, didáctica, metodología, la enumeración está, no está cerrada, está abierta porque no hay una I entre el penúltimo y el último elemento, o sea, se le podrían agregar más elementos. Son todos aquellos saberes que ustedes van a conocer en cuanto y en tanto estudien pedagogía en castellano. ¿Se entiende? Cuando uno va a analizar una campaña publicitaria o va a analizar un ciclo noticioso, es necesario que sepa lingüística, literatura, semiótica, que sepa de medios, que sepa de didáctica. Es decir, no es algo que ustedes vayan a agotar este semestre. Todo esto estamos hablando cuando ustedes ya sean profesores, o sea, es el final también del proceso. ¿Estamos? Resumen, ¿qué pasa con los análisis entonces? ¿Cómo se llevan a cabo los análisis? Por la estructura que nos dio usted, por ejemplo, para analizar. No, mi pregunta es, para el análisis de los productos, la idea que ya están seleccionados y evaluados, ¿ya? Eso ya lo hicimos, primera etapa. La segunda etapa, la más relevante quizás, es poder analizar esos productos, tener herramientas para el análisis. Y esas herramientas son modelos para poder hacerlo. Pero esos modelos, para poder trabajar esos modelos, hay que conocer las disciplinas que están involucradas en la formación de los profesores. ¿Y cuáles son esas disciplinas? Lingüística, literatura, semiótica, medios, didáctica, metodología, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ustedes aprendan en la carrera les va a servir para analizar los productos que ustedes con los cuales podrían trabajar. Eso es lo que les quiero decir. ¿Estamos? Ya. En teoría, ya completamos nosotros más de los 40 minutos, una hora. 15 horas. ¿Ves? Ahí me dice mi secretaria española, me anuncia que son las 15 horas. Bueno, voy a quedar hasta aquí. Este apunte trabaja este modelito que ustedes conocieron, ¿ya? Ya. Ese modelo está explicado aquí uno por uno, el plano comunicativo, los contextos, qué significa cada contexto, qué es lo que el emisor proveedor, el emisor, están definidos. ¿Ya? Profesor, ¿Y esta Sí. es la página, profesor? ¿Ah? No, ahora lo voy a subir. Ya. Ahora, es que lo tenía solo en mi escritorio. Terminando ahora, lo subo y subo la grabación de la clase. profesor, ¿Sí? usted aún no ha dicho esto de los aspectos del periodismo. Eso lo vamos a ver mañana. Ah, sea, ya. Igual que este modelo de ahora, vamos a ver mañana el modelo de periodismo.
Ya, los aspectos discursivos, textuales, todo Exacto, eso. todo eso. O sea, este mismo, el otro modelo. El modelo de periodismo lo vemos mañana. Hoy día vimos el de publicidad. Ya. Ujú. Ya. ¿Estamos, chiquillos? Profesor, Dígame. cuando se habla sobre análisis de los productos mediáticos para una funcionalización pedagógica, se refiere a analizar y tratar de comprender lo que es el desarrollo de cierto producto en base a un contexto social, político, de cómo forma se va a dar la transmisión del mensaje. ¿A eso se refería como un análisis de ese producto? Claro. Lo que usted va a analizar es una campaña publicitaria, Ujú. completa. Si esta campaña tiene contextos, y los contextos que hemos señalado para la campaña publicitaria son estos: un contexto político, un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto valórico, y además un contexto publicitario propiamente tal. Y esos contextos determinan las condiciones y las características comunicacionales de la campaña publicitaria, así como determinan las características comunicacionales de un qué sé yo, de un ciclo noticioso también. La publicidad y el periodismo, en tanto hechos de la comunicación social, dependen y están en absoluta relación con estos contextos que he señalado. No se dan en el aire. Profesor, ¿Mm? ¿y estos contextos de valórico, publicitario, son parte, por ejemplo, de la publicidad, de los medios y sociedad o de la industria publicitaria? Son parte de son los contextos de la campaña. Esta campaña publicitaria que se vehicula a través de prensa, radio y televisión. Esa campaña, los elementos que la componen, los significados que produce, todo eso están determinados por estos contextos. Entonces la idea es, por ejemplo, la campaña X. ¿Qué campaña tienen usted, tú, Francisca? Campaña publicitaria, ¿Sí? vamos a analizar las de WOM. Ya. Esa campaña publicitaria, ¿cuál de WOM? Porque tiene varias. La última que han sacado con respecto a la pandemia de Home, nada te cuida más. Ya, perfecto. Eso se da en un contexto, esa campaña. Ujú. En un contexto político, en un contexto social, en un contexto histórico, en un contexto cultural. Así es que yo le estaba preguntando por el mapa de la primera unidad. En el mapa integramos los aspectos, igual los contextos, ¿o no? ¿O los contextos son para usarlos A ver, con el otro? no. El análisis, bueno, voy a revisar eso de la evaluación, pero el análisis involucra relacionar la campaña con estos aspectos. Ahora, ojo, hay campañas que están más y campañas que están menos relacionadas con los contextos. ¿Ah? Pueden haber campañas en que el contexto histórico no tenga mucha relevancia, pero otra campaña puede que sí. Lo que pasa es que el modelo tiene que considerar todas las posibilidades. Ahora, algunos contextos puede que no sean tan importantes para la campaña. Bueno, eso lo determina usted. ¿Sí? Y en el sentido de la funcionalización pedagógica, la campaña publicitaria que nosotros escojamos, ¿la tenemos que transformar en un recurso pedagógico? No, ¿O eso cómo? es. No, a ver. Eso ya mucho más para adelante. Si ahora lo que yo le estoy pidiendo es que hagan el análisis, ¿no? Después ¿Y a ya. dónde entra la funcionalización pedagógica Sí, entonces? espérate, en la funcionalización pedagógica usted llega aquí, van a llegar hasta la segunda etapa nomás. Ah. Claro, no, si no lo vamos a hacer todo al tiro. O sea, después Ah. más adelante, no solo van a analizar la campaña, sino que van a tener que proponer clases con la campaña, ya esa es otra cosa. Por eso, Pero ahora hay que analizarla solamente exactamente. en relación al modelo.
Exactamente. Ponerla en Ah, contexto con el modelo. ya, ya, ya. Ya entendí, gracias. ¿Ya? Ejercitar el modelo, esa es la idea. Ejercitar el análisis. Investigando, buscando relaciones. Por ejemplo, cuando tengan que ver el emisor persuasivo, tendrán que encontrar cuál es la agencia que produjo la campaña. A lo mejor no está explícita, bueno, hay que buscarla, encontrarla, averiguar en las redes. Y si encontraron la agencia, escribir a la agencia que quieren que por favor les faciliten la campaña, que es para, indicando que es para efectos pedagógicos, porque hay una ley que establece que se pueden emplear campañas publicitarias en ámbitos pedagógicos. No está penado por la ley. O sea, se pueden emplear sin atentar contra el derecho de autor y todo ese tipo de cosas. Profesor, ¿Sí? ya la última pregunta. No, por favor, diga nomás. Con respecto a la realización del mapa, no del otro que estaba hablando usted, sino del primer mapa de la unidad. ¿Ya? Usted indicó que hay que integrar la industria publicitaria. A ver, Por perdón, ejemplo, disculpa, estamos hablando de la primera unidad. sí, ¿Ya? del mapa. Sí. En la industria publicitaria abarca esto del emisor, receptor persuadible, No, ¿o no? no. La industria, a ver, ahí lo que vimos nosotros fueron los aspectos de la publicidad y del periodismo. Y sobre la industria publicitaria eso lo dejamos abierto. O sea, sobre qué es lo que es la industria publicitaria. Ahí hay que buscar una definición, Ah, ya. hay que completar eso de alguna manera para poder incorporarlo en este mapa conceptual que va a reunir a la primera unidad. Ya que me lo menciona, yo voy a revisar hoy día, entre hoy día y mañana, voy a revisar yo ya lo había visto, pero quiero revisar el planteamiento de la evaluación para que sea coincidente con lo que estamos viendo, no nos vayamos ahí a tener alguna interferencia, pero qué bueno que me lo señalaron. ¿Algo más? A trabajar, ¿sí? Aquí el movimiento se prueba andando. Así que tomen la campaña y vayan usando revisen todo el apunte hasta el final. Revísenlo todo y a ver, en el apunte hay 2 o 3 esquemas que hay que rellenar. ¿Ya? Para evitar una cháchara infinita, incluso dice, hay un esquema para la entrega de resultados de la campaña, que en realidad es una página. A eso tienen que llegar. Preciso. Nada, de que no, la publicidad ocurre que ya en la época de los egipcios, no me interesa eso. Nada, sí, concretamente, rellenen el espacio aquí donde emisor proveedor, tan punto. Emisor persuadible, ese que está aquí. Eso es lo que yo decía, el resultado final. La cocina no me interesa tanto, me interesa el pastel, la tortita hecha ya. ¿Ah? Llegar y degustarla. ¿Estamos? Estamos. Ya pues. Bueno, el foro consultas abierto siempre, ¿eh? Así que cualquier cosa me preguntan allí. ¿Estamos? Estamos. Sí, profe. Chao, que esté muy bien, que descanse. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias. Chao, chao, chao.